Muy buenos días, bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco su preferencia, que nos esté sintonizando a través de Canal 3 en el interior de la República, a quienes nos permite acompañarlos esta mañana a través del 11:50 de la AM en Ciudad de México, a quienes también en radio en Guadalajara, en Monterrey, y por supuesto a quienes a lo mejor no se paran tan temprano con nosotros, pero en las redes sociales de Acústica nos está mirando. Acústica Informa, Acústica Noticias, son las dos formas en las que nos encuentran en las diversas plataformas de las redes sociales. El día de hoy vamos a tener un programa porque pues ya estamos a nada de entrar al mes de diciembre. Estamos muy contentos porque es una época en donde la producción agrícola, pecuaria, forestal también entra en una buena racha, porque hay consumo, porque hay una buena producción y porque podemos tener buenos ingresos los productores, las productoras, pero también nosotros aprovechamos ese material de una manera sustentable. Por eso el día de hoy tenemos a Carlos, el maestro Carlos Mayén Rivera, investigador del CENDI-COMEF, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, quien nos va a platicar acerca de la producción de árboles de Navidad. Bienvenido, maestro Carlos Mayén, a su programa. Muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia de su prestigiado espacio, productores, agricultores, ejidatarios, campesinos, y sobre todo pues a las personas que estén interesados en estos temas tan interesantes, estos temas tan que ayudan tanto a los bosques como son los árboles de Navidad. Muy bien, pues justo vamos primero a desmitificar, porque de pronto es como hay ciertas personas que no compro un arbolito de Navidad porque yo no quiero colaborar a la tala de árboles. Cuéntenos un poco cómo es esta producción de árboles de Navidad. Bueno, afortunadamente creo que ya buena parte de la sociedad, gracias a la conciencia, al conocimiento y a programas como el de usted, pues ya tienen una conciencia clara de la importancia que es que en el campo se tengan actividades productivas. Y esas actividades finalmente es el cultivo de la tierra, ¿no? Entonces, así como cultivamos maíz, así como cultivamos flores, pues cultivamos árboles. Menciono plenamente la palabra cultivo, aunque es una plantación propiamente, porque los árboles de Navidad, además de establecerlos, pues requieren un cuidado y una atención por parte de los silvicultores, se les denomina ya silvicultores navideños, para que este árbol pues tenga las características como cualquier cultivo, como una manzana o como un producto agrícola, pues para que tengan la calidad que el consumidor, que el cliente demanda. Por eso es tan importante, y creo que más que desmitificar, afortunadamente, ahora nos encontramos con clientes exigentes, y qué bueno, que han encontrado en los árboles de Navidad que se producen en México, además de satisfacer esta necesidad, este gusto de tener un adorno en su casa, pues una experiencia cuando se trata ya de ir personalmente con la familia a cortar el árbol de Navidad, y poder elegir entre especies, tamaños, formas. Y eso es lo que ahora tenemos, una sociedad consciente de la importancia de estos árboles, porque, por ejemplo, los árboles de Navidad se establecen en terreno, no se quita bosque para poner plantaciones de árboles de Navidad. Primero se establecen en terrenos que eran agrícolas, por ejemplo, que eran terrenos ganaderos, que tenían otros usos, ya estaban deforestados, y esto aumenta, por supuesto, pues la superficie de terrenos dedicados a los árboles, con otro beneficio adicional.
los servicios ambientales. Los árboles de Navidad producen oxígeno, conservan el suelo, protegen la biodiversidad. Hay investigaciones que se están haciendo aquí en el INIFAP, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde nos damos cuenta que además las plantaciones de árboles de Navidad propician los hongos comestibles, los hongos silvestres comestibles y la fauna, además de mantener una estructura de paisaje muy agradable. No hay cosa más bonita que entrar en una plantación de árboles de Navidad. El paisaje es precioso, pues es una estructura que hemos modificado, pero para bien. Muy bien, maestro Carlos, preguntarle, pues primero dos sentidos. Con todo este brebaje que ya nos acaba de informar, me gustaría preguntar cuáles son las especies de árboles que tenemos identificadas aquí en México y cuáles son, si se puede decir, hay algunas nativas o no, y cuáles son las que provienen del extranjero, pero ya, bueno, la semilla, pero nosotros ya la hemos implantado aquí en nuestros suelos. Pues miren, la mayor especie que predomina para la plantación de árboles de Navidad es el Pinus ayacahuite. Es el que más se tiene, que se ha encontrado. Es el Pinus ayacahuite, tiene la ventaja de que es este pino pachón que le dicen, nórdico también, que es muy agradable a la vista, porque es como si está muy cubierto de hojas, pero sobre todo es muy corpulento. El que más le gusta a la gente es definitivamente el Pinus ayacahuite, el pino pachón. Por cierto, es un pino que aguanta muy bien eh, el entorno, por ejemplo, de la Ciudad de México, porque aguanta la contaminación ambiental, el Pinus ayacahuite. Después, por supuesto, el otro, digamos, es el ave religiosa, es el famoso abeto. Ese también se usa mucho. Ese es muy común que se use como árbol de Navidad. Es el que tiene, pues ahora sí que las ramitas en cruz. Eh, es un árbol que gusta mucho porque es muy aromático. Es muy fácil de ponerle los adornos al abeto. Ese es de los que más también se venden en las calles de la Ciudad de México, en los supermercados, este abeto. Y definitivamente también el rey ya de los árboles de Navidad es el Pseudotsuga menziesi o el Pseudotsuga macrolepis, el famosísimo abeto Douglas. Y en este en particular me gusta mucho. ¿Por qué? Porque le voy a platicar que el Pseudotsuga menziesi es una especie que se distribuye ampliamente desde Canadá y Estados Unidos y va introduciéndose a México. Sin embargo, hace años esta especie estaba en riesgo o en peligro de extinción en México, pero afortunadamente, gracias a las plantaciones de árboles de Navidad, se está desarrollando mucho el pseudotsuga y estamos recuperando la especie en México, sobre todo porque le hemos encontrado un uso. Es lo que, como en la agricultura o en la ganadería dicen, pues las gallinas no están en vías de extinción porque las necesitamos para los huevos y la carne. Por eso nunca vamos a dejar de tener gallinas aquí. Afortunadamente, en el Pseudotsuga menziesi y el Pseudotsuga macrolepis, el famoso abeto Douglas, pues hemos encontrado un uso y eso está regenerando la especie en México. Existen otros pinos, como el Pinus greyi, el Dariga, el Pinus alepensis, que se usan mucho para las plantaciones. Entonces tenemos así el gran uso es pinos. El 87% son pinos. Como le digo, Pinus ayacahuite, por ejemplo.
el 11% más o menos, es el Pseudotsuga menziesi, el Pseudotsuga macrolepis también. Y en tercer lugar, pues el Abies religiosa. Son las tres especies que tenemos que se usan. Son especies que se desarrollan en México, no son especies exóticas, como se podría denominar. Tanto el Pseudotsuga como el Abies. México es el centro de dispersión de pinos en América. Entonces, tenemos afortunadamente con estas plantaciones, pues la recuperación, la protección de la diversidad biológica. Maestro Carlos, me llamó la atención que nos dice, México es el centro de distribución, ¿estamos hablando de que exportamos estos pinos? Bueno, cuando me hablas centro de dispersión de los pinos, es decir, los pinos cuando se empezó a evolucionar el género pinos en México, cuando se empezó a evolucionar el género pinos en América, fue México el centro de dispersión de muchas de las especies. México es el país que tiene más especies de pinos en América y en el mundo, no más en América, en el mundo. O sea, México es uno de los países que tiene la mayor cantidad de diversidad de especies. Por eso hablamos de que es un centro de dispersión. Así como de aquí también nació el maíz, un centro de dispersión del maíz, pues también es un centro de dispersión. Las especies de pinos que prevalecen en Canadá y en Estados Unidos, pues surgieron de México. Por varias razones, ¿no? Confluyen dos zonas biogeográficas muy importantes, la condición de la geografía en México. No, ya quisiéramos que fuéramos el centro de distribución de producción de pino, eso sería también muy bueno. Lamentablemente eso todavía no estamos ahí, no, nuestra producción, aunque sí, afortunadamente, gracias a las plantaciones forestales comerciales, sobre todo, estamos exportando madera, pero no somos uno de los países Muy bien, mayor. maestro Carlos, aún así nos ha dado una gran noticia, o por lo menos una noticia que es poco conocida. Denos unos minutitos, vamos a ir a un corte comercial aquí en Amanecer Campirano y regresamos con usted para seguir platicando de árboles de Navidad. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano. Le agradezco que siga con nosotros porque estamos platicando con el maestro Carlos Mayén Rivera, investigador del CENDI COMEF, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, y nos está platicando acerca de la producción de árboles de Navidad. Ya nos dijo cuáles son las especies que en México contamos y algo que a mí llamó completamente mi atención, que somos centro de distribución. Ya nos explicó a qué nos se refiere con ello. Gracias a nuestra capacidad, tanto de suelo también como investigadores como él y muchos otros que están, pues pudimos tener este centro de distribución de pinos para que usted no le ande haciendo el feo a los pinos mexicanos, porque pues ya, ahí sabemos que ya somos centro de distribución. Maestro, preguntarle también en temas de árboles de Navidad, ¿cuánto tardan en crecer? O sea, un productor, ¿cuánto le tiene que invertir de tiempo para poder contar con estos árboles y lleguen al momento preciso del corte? Pues aproximadamente 7 años es el promedio. En 7 años de que se planta el arbolito, en 7 años, puede tardar un poco más, pero el promedio son 7 años. Ahora, hay una cosa muy importante. Buena parte de estos árboles de Navidad, esas plantaciones de árboles de Navidad, por su tratamiento, por su tipo de aprovechamiento, al cortar el árbol de Navidad, se puede recuperar brotes del árbol. Haga usted de cuenta como una rosa. Cuando usted va y corta la rosa, pues no arranca el rosal. Corta la rosa y saldrá otra rosa. Así igual es la mayoría de los árboles de Navidad.
cuando se corta el árbol de Navidad, se procura dejar una de las ramas de la parte más cercana al suelo, y esa rama que quede va a ser otro nuevo árbol de Navidad. Entonces, como ya se estableció el árbol de Navidad, pues tenemos la ventaja, gracias a eso, de que se reduce el tiempo para la producción. Pero en 7 años tenemos un árbol de Navidad, lo cual quiere decir que el arbolito que tuvimos durante 7 años generó oxígeno, conservó el suelo, otorgó lo que llamamos servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Disfrutamos del árbol, son muy bonitas las plantaciones de árboles, se corta y ese árbol muchas veces no muere, muy por el contrario, rebrota en un nuevo árbol. Esto es maravilloso lo que nos acaba de decir, porque justo pues también ayuda a reducir el tiempo y que finalmente las y los productores dedicados a este producto o a los árboles de Navidad pues van acortando un poco sus tiempos. Ustedes como parte del instituto, del INIFAP, ¿cuál es la aportación que les hacen a las y los productores en temas de árboles de Navidad? Hablamos de que nos está comentando de los ciertos recursos, de los suelos, de todo, pero me imagino que tienen algún acompañamiento o que han ido haciendo bastante investigación en torno a estas producciones de árboles de Navidad. Y mire, el mercado de árboles de Navidad ha crecido, y adicional a esto, la investigación en torno a ellos. Eh, en particular el instituto, el INIFAP y CENIT-COMEF, que es el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales, estamos aquí en los viveros de Coyoacán, ha realizado investigaciones, por ejemplo, de la genética de los árboles de Navidad, y de manera muy importante, hacer que el árbol florezca más. Los pinos florecen. La floración de los árboles de Navidad para generar más semilla, y semilla de calidad de los árboles mejor conformados, de los mejores árboles que se tengan. Entonces, la investigación viene por ahí, la genética de los árboles. Tenemos que mejorar los árboles. ¿Para qué? Pues entre muchas formas que se pueden hacer es al aumentar el número de semillas, y semillas buenas, porque el problema a veces es de que no toda la semilla está adecuada. Al tener el número de árboles, el número de semilla, pues tenemos la posibilidad de tener más plantaciones. Hay una gran demanda de semilla, por ejemplo, de Pseudotsuga. Hay mucha demanda. Los productores de árboles de Navidad, en las plantaciones, de las primeras cosas que aseguran es tener lo que llamamos árboles padre, es decir, los árboles que van a generar la semilla de la cual vamos a obtener nuevos arbolitos. También el mejoramiento genético del propio árbol, es decir, buscar aquellas especies y sobre todo aquellos individuos que mejor conformación tengan, que más rápido crezcan, que su follaje sea más agradable. Hay investigación, por ejemplo, en la silvicultura propia de la plantación. La fertilización es muy importante, porque es un árbol que, como supone usted, pues requiere muchos cuidados para que el follaje sea el adecuado, porque al final pues queremos un producto que se lo va a llevar eh, el cliente y se sienta contento con ese producto. Hay investigación, por ejemplo, de lo que llaman tiempo de anaquel, es decir, una vez cortado el árbol, pues debe de mantener su lozanía, su frescor, porque si se seca rápido, pues ya no va a ser tiempo. Se va a llegar al punto de venta, sino se va a ir a cortar el arbolito a alguna de las muchas plantaciones. Luego platicamos de los productores, y ojalá que mucha gente vaya en estos días a las muchas plantaciones que afortunadamente hay ya en México. Pero si usted lo compra en un supermercado, pues espera que ese árbol esté bien conservado. Entonces, también esa investigación se realiza.
cómo hacemos que los árboles gocen de mayor. Y una muy importante, la sanidad. Los arbolitos de Navidad son objeto de plagas y enfermedades, entonces se tiene que hacer investigación de cómo mantener alejadas las plagas y las enfermedades de los árboles, los tizones, los hongos, pues, los descortezadores, todo aquello que afecte el árbol de Navidad debe de estar muy bien controlado. Pues son como unos bebés, los arbolitos, y pues los bebés hay que cuidarlos, darles sus vacunas, eh, mantenerlos, pues para que el árbol crezca bien. Todas esas investigaciones las realiza el INIFAP. Y las tiene en disposición para las y los productores. En este sentido, maestro Carlos, son las hectáreas o son muchos centros en donde se están cultivando, pero mayormente en la zona centro de nuestro país. ¿Hay algún requerimiento específico del suelo que requieran los árboles de Navidad para que puedan tener las mejores condiciones adecuadas y también que no dañen precisamente su cultivo al suelo de nuestro país? Efectivamente, mire, qué bueno que comentó eso. Hay una cosa que debemos de resaltar, que otra vez, las plantaciones de árboles de Navidad se van a llevar a cabo en terrenos que fueron degradados, que perdieron su cobertura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos la posibilidad de esos terrenos que fueron agrícolas, son los que mejor se van a adaptar, porque, por ejemplo, son planos, nos van a ayudar a llevar a cabo. Otra muy importante es los estados donde están produciéndose los árboles de Navidad. El estado que, digamos, ahorita tiene el récord de árboles de Navidad, pues es el Estado de México. Casi una cuarta parte del Estado de México está cubierto con plantaciones de árboles de Navidad. Eso es una cantidad bastante considerable, pero curiosamente el segundo estado que está cubierto con árboles de Navidad es Guanajuato. Es otro estado que está produciendo muchos árboles de Navidad. Le siguen, por ejemplo, Puebla, Michoacán, Veracruz, tiene muy buenas plantaciones de árboles de Navidad. Son muchos estados que están produciendo árboles de Navidad, por supuesto la Ciudad de México, el Distrito Federal, bueno, ahora se llama Ciudad de México, es muy importante, ya que los bosques de la Ciudad de México no pueden tener un manejo maderable, entonces en los árboles de Navidad se encuentra una opción para proteger estos ecosistemas en la ciudad en la Ciudad de México, como en otras ciudades también, que las plantaciones de árboles, pues también tienen que desarrollarse en zonas conurbadas a las ciudades, porque es donde están los clientes potenciales, ¿no? No va a agarrar una persona, salir y viajar muchas horas para buscar un árbol de Navidad, se espera que lo tenga ahí cerca. Entonces, México, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Distrito Federal, Tamaulipas, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Morelos, Veracruz, Durango, Oaxaca, están produciendo árboles de Navidad. Ya estamos casi cubriendo la demanda nacional. Si hubiéramos tenido esta entrevista hace 20 años, cada 10 árboles de Navidad que se vendían, 2 o 3 internacionales. Ahora, afortunadamente, más de la mitad de los árboles de Navidad que se distribuyen en México ya son nacionales. O sea, además estamos haciendo una enorme sustitución de importaciones. Y yo creo que es sobre todo también por la facilidad. Muchos de estos árboles son los que se venden en los centros comerciales. Entonces yo invito a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que por favor vaya, busque, detecte productores nacionales. Hay suficientes árboles de Navidad, se quedan a veces muchos eh,
yo creo que en la medida que compremos más árboles nacionales, pues menos árboles tendremos que importar de Canadá y Estados Unidos, y tendremos un mejor producto, y ayudamos a la economía nacional y también a la economía de los productores de árboles de Navidad, estos silvicultores navideños. Muy bien, maestro Carlos Mellén Rivera, investigador del CENDI-COMEF, perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Le agradezco esta entrevista, nos dio grandes datos y al final una muy buena recomendación para todos aquellos que disfrutamos de la Navidad y de poner el arbolito. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco a usted y a todo el equipo del INIFAP por esta entrevista. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, agradeciéndole como siempre su preferencia. Y hoy tenemos a una invitada de lujo que nos ha dado un pequeño mensaje a través de una cápsula. Vamos a ir con la maestra Rosa Chávez Aguilar, quien es la titular de la Oficina del Abogado General en la SADER, a quien le doy las gracias por habernos mandado esta cápsula en marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos con usted, maestra Rosa Chávez Aguilar. No hay excusa. El 25 de noviembre es una fecha que conmemora la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y fue hace precisamente 25 años que la Organización de las Naciones Unidas estableció este día a nivel mundial. Y se eligió el 25 de noviembre porque fue precisamente este día, pero en 1960, que un movimiento encabezado por las hermanas Mirabal en República Dominicana fue brutalmente reprimido. Ellas solo exigían sus derechos. Derechos por los que hoy trabajamos. Y queremos que sean ejercidos plenamente por las mujeres de todos los sectores, sin importar su condición social o económica. La justicia social ya está en manos de las mujeres, en especial de las mujeres del campo, que por muchos años fueron relegadas y que hoy están en el camino del empoderamiento y siendo protagonistas de la transformación. Recordemos que en el país viven más de 14 millones de mujeres en el sector rural y que se desenvuelven en diversas actividades, desde aquellas que propiamente se dedican a producir alimentos, a crear animales de traspatio y al comercio, por mencionar algunas. Pero muchas de ellas son el sostén además de sus hogares y ven por sus familias. Nuestro objetivo es trabajar para hacer llegar los programas del bienestar a las mujeres que aún viven en condiciones de pobreza en el sector rural. Por ellas es por quienes realizamos nuestro mayor esfuerzo para ampliar sus oportunidades laborales y consolidar el poder de las mujeres. Por todo lo anterior, reiteramos que no hay excusa. Este es el momento de las mujeres y lo haremos posible. Muchísimas gracias, maestra. Un gran mensaje que retumbará para las mujeres en el campo y también para los hombres, quienes estarán pendientes de seguir trabajando en conjunto. Y ahora pues vamos con nuestra colaboradora habitual, coneísta Karen Castillo, quien nos estará hablando acerca del agua y el suelo. Hola Fer, ¿alguna vez te has preguntado o se han preguntado las personas que nos acompañan el día de hoy en Amanecer Campirano cómo hacer eficiente el uso del agua en la agricultura? Bueno, hoy les platicaré un poco sobre eso. En la actualidad tenemos muchos problemas referentes a la disponibilidad y la calidad del agua. Es un tema a nivel mundial que tenemos que atender lo antes posible debido a que nuestros alimentos necesitan de agua en el campo para crecer, para mantener nutrientes, para mantener la producción esperada. Sin embargo, su abastecimiento se ve afectado por el cambio climático, por las malas prácticas en campo y en la asignación de este recurso, lo que pone en duda su disponibilidad para el 2050 debido a la demanda que tendremos. Por lo cual, utilizar menos agua para fines agrícolas representa una opción sostenible para la producción de alimentos. Esto quiere decir que tendremos que gestionar de mejor manera su uso, propiciar las normas y leyes en cuidado y aprovechamiento racional del recurso. Tendremos que impulsar la innovación tecnológica y científica para el desarrollo de variedades resistentes a sequías, ya que en los últimos años las lluvias han sido muy irregulares que afectan directamente la producción de temporal y de riego. Algunas opciones es la captación y cosecha de agua y la cobertura vegetal en nuestras parcelas. Si es la siembra de cultivos que tengan una demanda menor de agua, así como elegir un método de preparación del terreno acorde a sus condiciones de pendiente y demás.
También tenemos que elegir horarios de riegos, el almacenamiento de agua como son los pozos, los jagüeyes y los almacenamientos naturales, así como implementar una agricultura de conservación, prácticas agroecológicas acorde a las condiciones del lugar. Y si hablamos de formas de producir, podemos mencionar algunas como los trabajos controlados en invernaderos, en sistemas de hidroponía, en el enfoque de la calidad y la salud de los suelos que tanto hemos mencionado en los videos anteriores. En los sistemas de riegos que representan un ahorro notable, como son por goteo, por microaspersión, aquí es importante definir el tiempo y la velocidad del riego acorde a las necesidades del cultivo. También el desarrollo de tecnología que nos permita prevenirnos ante condiciones meteorológicas, así como el requerimiento del agua en los cultivos. La temperatura y la evapotranspiración serán factores que deben ser monitoreados constantemente. Todo esto debe ser considerado si queremos evitar la sobreexplotación y pérdida del recurso hídrico. Recordemos que tan solo en México, el 76% del agua se utiliza en la agricultura. Muchísimas gracias, Karen Castillo, por siempre tener esta participación tan oportuna, hablándonos en torno del campo mexicano, desde donde nos estás mirando y desde donde nos ayudas a hacer este programa mucho más nutrido. Y es turno de ir a nuestra entrevista, a nuestra siguiente entrevista con Tania Montserrat Telles Serrano, coordinadora de Incidencia Política de Fundación Semillas de Vida. Muchas gracias, Tania, por estar esta mañana con nosotros. Hola, Fernanda, no, al contrario, muchas gracias por la invitación al programa y con mucho gusto siempre de difundir el trabajo que se hace en defensa de la gran riqueza alimentaria que tenemos en nuestro país. Pues primero queremos platicar y aprovecharte del tiempo, porque a quienes no conozcan qué hace Semillas de Vida, me gustaría mucho que nos ayudaras tú a decir qué es esta fundación, cuáles son sus principales ejes rectores y a qué se dedican. Claro que sí. Pues miren, en Fundación Semillas de Vida trabajamos por defender las semillas nativas en manos campesinas. Fundamentalmente del maíz, que es esta planta que ha sido pilar de la alimentación de nuestra población, pero también de todos los cultivos asociados, por ejemplo, a la milpa, ¿no? Y a todos los sistemas alimentarios que encontramos a lo largo y ancho de nuestro país en las parcelas de los pequeños y medianos productores. Y bueno, pues desde 2007 nos constituimos formalmente, aunque el trabajo ya venía realizándose en grupo desde el 2006 y previamente en un contexto de movilización nacional en contra de las medidas del Tratado de Libre Comercio en el campo y que se detonaron sobre todo con el movimiento El Campo No Aguanta Más, ¿no? Todo este contexto de reclamo social sobre las condiciones que ya se preveían que habría en el campo como consecuencia del tratado. Y bueno, de esta lucha es de donde se desagrega la fundación y a partir de ese momento hemos trabajado en distintos proyectos, en estrategias que permiten mantener esta diversidad libre de patentes, en manos campesinas, que se venda a precios justos, que se conserve, que se continúe diversificando. Por ejemplo, acompañando ferias de semillas, las ferias campesinas que son fundamentales para este fin, los fondos comunitarios de semillas y otros proyectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, para enfrentar todas las consecuencias del calentamiento global en el campo, también los acompañamos, generamos materiales de divulgación y bueno, pues entre otras actividades. Muy bien, Montserrat, la verdad es que Semillas de Vida nos ayuda muchísimo, bueno, le ayuda muchísimo al campo y has tocado dos temas bien importantes, ¿no? Algo que de pronto se nos olvida, que es el acompañamiento hacia nuestros agricultores, a nuestras agricultoras en tema escala pequeña. No basta, creo yo, esa es una visión personal, no basta con que gobiernos apoyen con economía o con dinero, pues, a nuestros productores, a nuestras productoras, sino que existe algo más allá y no ser irruptivos en el tema de su pensamiento, de su cosmovisión y de esta cultura. Justo por ello me gustaría preguntarte cuáles son las acciones más concretas que desde tiempo atrás, pero pongámosle desde que están constituidos, 2007, Semillas de Vida ha hecho para que las y los campesinos puedan tener este acompañamiento y no digamos que entiendan, pero sí que de la mano con ustedes vayan generando mayor conocimiento en torno a las semillas nativas de nuestro país. Claro, bueno, pues una de las acciones más importantes en la cual hemos participado como fundación
es la demanda colectiva contra el maíz transgénico, que tiene que ver con estas otras políticas y estas otras formas de promover y de acompañar los procesos en el campo que permiten la conservación de la diversidad, de las cuales hablaba Fernanda, y que bueno, esta demanda surgió ya hace 11 años, en el año 2013. A partir de ella, una colectividad de las organizaciones sociales como nuestra fundación, pero también de activistas, defensoras, defensores de derechos humanos, personas consumidoras, pues demandó al Estado y a las empresas que estaban tanto solicitando como autorizando siembra de maíz transgénico en nuestro país y bueno, poniendo sobre la mesa desde luego los impactos que ya eran conocidos desde inicios de este siglo de la presencia de este tipo de maíz en nuestros campos, tanto en términos ecológicos, ¿no? En términos de los ecosistemas, como también en términos de la salud humana. Y bueno, gracias a esta demanda, lo que hemos logrado en conjunto con estas otras personas que forman parte de la colectividad e instituciones es el freno a la siembra de maíz transgénico, a la siembra en escala comercial. Esto pues ha sido una medida fundamental porque si no se hubiera organizado la gente en este momento pues ya tendríamos una contaminación tremenda de los campos mexicanos, ¿no? El maíz es de polinización libre, entonces rápidamente las variedades nativas estarían ya contaminadas con presencia de estos genes. Entonces, pues, esa ha sido una de las acciones fundamentales, impulsar la demanda colectiva contra el maíz transgénico y continuamos en esa línea trabajando. El juicio todavía continúa. Y bueno, entre otras cosas, podemos hablar de comunidades de distintas partes del país en las cuales pues hemos acompañado estas ferias de semillas, tanto aquellas que son pioneras como en Tlaxcala, por ejemplo, que ahí la gente pues, es pionera en el país organizando este tipo de actividades de ferias, pero también desde comunidades en las cuales realizan sus primeras ferias de semillas, ¿no? Entonces, eso sin duda también es una de las actividades más importantes que realizamos. Y bueno, te podría ir platicando, ¿no? De acuerdo a cada contexto, pues hay distintas acciones importantes que hemos hecho, pero actualmente hemos estado incidiendo en el panel de controversias con Estados Unidos respecto del maíz genéticamente modificado. Este es un proceso en el cual Estados Unidos, apelando a las disposiciones del Tratado Comercial del TEMEC, ha buscado obligar a nuestro país a que continuemos consumiendo su maíz genéticamente modificado, importando estas grandes cantidades que representan un negocio millonario para ese país. Entonces, Fundación Semillas de Vida fue una de las 5 organizaciones mexicanas que lograron enviar opiniones técnicas ante el panel de controversias para ampliar la discusión, que pues parecía solo sentarse en que el maíz era una mercancía y bueno, pues lo que buscamos fue incorporar otro tipo de elementos. Muy bien, Montserrat, en este sentido del maíz transgénico, justo nos hablas de un panel que ha venido con tantísima controversia para nuestro país, en donde autoridades, pero también fundaciones como Semillas de Vida han aportado su granito de arena, porque hay mucha controversia de aquellos productores o de aquellas comercializadoras, aquellos grandes consorcios en donde dicen que no hay estudios que de verdad avalen que el maíz transgénico pudiera hacer algún daño. Ante este sentido, me gustaría saber también la postura de Semillas de Vida, que es un poco, creo que clara, pero reafirmarla en torno a que además de la lucha, que sí la están haciendo legal, que desde este programa pudiéramos entender la parte en donde a través de estudios y de todo lo que ustedes han sabido en el campo, puedan apoyar o aportar en esta conciencia colectiva que podemos hacer a través de los medios en cuanto a qué daño o no puede hacer los maíces transgénicos, no solo a los humanos, sino también a nuestros suelos. Es central esto que mencionas, Fernanda, en la discusión que se tiene, pues no solo en el marco del panel, sino respecto de los transgénicos, que son la base del modelo de la agricultura industrial corporativa que hoy pues busca imponerse en el mundo. Y esto, pues, es muy importante señalar que en el caso de México y del maíz, siempre se habla de que México tiene que demostrar, y no solo México, las personas consumidoras tenemos que demostrar que el maíz genéticamente modificado
tiene un impacto en nuestra salud. O en el caso de nuestro medio ambiente, que el maíz genéticamente modificado tiene un impacto en la diversidad de nuestros maíces nativos. Y esto pues es una estrategia política, tanto de las grandes empresas semilleras, que controlan al 100% del mercado de transgénicos, como el propio gobierno estadounidense, que actúa como su personero. Y lo que nosotras en Semillas de Vida, y bueno, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil hemos venido poniendo sobre la mesa, es que la carga de la prueba no debe recaer en nosotras, sino en quienes ofertan esa biotecnología. Es absurdo pensar que cuando uno, por ejemplo, va al supermercado, uno tiene que demostrar que cada uno de los productos que consumimos no nos va a hacer algún tipo de daño. Eso es un absurdo, es quien oferta el producto, quien lo vende, quien tiene que demostrar. Entonces, siempre estamos señalando el hecho de que Estados Unidos no ha demostrado, pero no solo en el contexto del panel, sino en México, pues durante más de una década que llevamos en el marco de la demanda colectiva contra el maíz transgénico, pues nunca ha demostrado que este maíz no va a causar ningún tipo de daño ecológico ni a la salud. Entonces, hay que decir que la falta de evidencia está de ese lado, no de este lado. Por el contrario, existe un conjunto de estudios que presumen las consecuencias que hay respecto del consumo de transgénicos en sí, pero también es muy amplia digamos, los estudios que se han hecho, la evidencia, los impactos de los químicos asociados a estos transgénicos, que son dos cosas indisociables. Los transgénicos son tales principalmente para resistir a la aplicación de estos químicos. La mayoría de estos productos se elaboran con ese fin. Entonces, pues la evidencia es muy clara, pero además existe el principio precautorio. Es decir, no necesitamos esperar a que se expresen consecuencias muy graves en la salud para que la evidencia que ya presume que esto va a suceder y que ya se tiene además de que está sucediendo, pues sea suficiente para tomar medidas de precaución y de protección a nuestra población y a nuestro medio ambiente. Muy bien, Montserrat, me encanta escucharte y me encanta oírlo porque creo que lo haces de una manera muy sencilla y muy clara para nuestro auditorio. Dame unos minutitos porque vamos a ir a nuestro corte comercial, pero vamos a regresar para seguir platicando acerca no solo del proyecto de Semillas de Vida, sino también de toda la parte de las semillas nativas que ustedes apoyan, la parte campesina y por supuesto este tema que es tan sensible pero tan importante para que todos sigamos en esta discusión y que no se nos olvide que esto no fue un cambio de gobierno nada más, en donde vamos a ponerlo en pausa, sino que vamos a seguir trabajando para ello. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en Amanecer Campirano. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, le agradecemos su preferencia. Estamos entrevistando a Tania Montserrat Telles Serrano, coordinadora de Incidencia Política de Fundación Semillas de Vida, con quien estamos platicando del proyecto Semillas de Vida. Esta fundación desde el 2007 está ya constituida, tienen un trabajo previo a llegar a esta constitución de la fundación y por supuesto han tenido una labor y una acción importante en cuanto al tema del maíz transgénico y toda la normativa que se está girando desde hace ya varios años en cuanto al decreto y a los paneles de discusión que se han llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Estamos hablando casi desde el 2019-20, ella me corregirá, en donde esta discusión ha estado sobre la mesa. Ahora también preguntarte, Montserrat, Semillas de Vida ha tenido injerencia en tema de los fertilizantes químicos que hacen daño. Mucho está en boga o estuvo en boga o seguirá, espero yo, porque eso, hacer visibles los problemas del campo ayuda a que se lleve una buena solución. El tema del gilofosfato, que es uno de los que más hace daño y que ya hay una normativa en torno a ello. Sin embargo, hay otros que también hacen mucho daño y que a veces no se está normando. ¿Ustedes ante esta postura han participado? Sí, claro. Bueno, a ver, la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en nuestro país es crítica. En México, en datos recientes de RAPAM, específicamente Fernando Bejarán, una persona que
que pues, es referente en este tema en el país, menciona que hay más de 204 me parece que era su conteo, plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan en nuestro país. Y bueno, si bien ha sido muy sonado el tema del glifosato y las regulaciones que desgraciadamente han tenido un freno que no ha logrado que esta política se profundice, se amplíe, pues además de esto, existen todos estos otros plaguicidas, ¿no? Y lo que se ha planteado desde la sociedad civil, fundamentalmente, y estos espacios también de desarrollo de conocimiento científico, es que se tendría que tener en el país un programa de prohibición gradual de estos plaguicidas altamente peligrosos. En el caso, lo mencionabas, ¿no?, del glifosato, pues se emitió un decreto presidencial que planteaba la reducción gradual de sus importaciones hasta llegar a cero. Sin embargo, bueno, en el contexto de el límite, de esta fecha límite, para que se frenara por fin el uso de este plaguicida, la industria presionó al gobierno de nuestro país y bueno, hubo ahí una falta de claridad respecto de qué estaría pasando con el uso de este plaguicida en el país, en los términos en que estaba planteado en el decreto. Entonces, pues tendremos que ver cómo se desarrolla esto en las políticas públicas, en las decisiones de gobierno y además, pues que esto pueda ampliarse. Varias organizaciones sociales hemos tratado de posicionar este tema en distintos espacios. Uno de ellos, por ejemplo, fue la reforma a la ley de salud, en donde buscábamos que se incorporaran disposiciones, por un lado, para regular los bioinsumos. Esto implicaría la posibilidad de que tuvieran mayor margen de acción en el mercado estos otros insumos que no tienen los mismos efectos de los plaguicidas altamente peligrosos y que además pues hubiera una prohibición gradual de estos plaguicidas. Sin embargo, bueno, pues las fuerzas de la industria dentro del Congreso han frenado estas iniciativas y pues estamos en un momento en el cual nuestro país pues no tiene ninguna regulación al respecto. Esta noticia realmente no es alentadora para quienes estamos viendo temas del campo y en general no es alentadora para nuestro país, puesto que justo todo ya nos acabas de platicar por lo que se ha luchado y bueno, pues estamos en pausa. Es también parte de visibilizar e invitar a las autoridades que hoy están al frente del sector, pues a que volteen y no suelten el tema para seguir estando desde cada uno desde su trinchera. Semillas de Vida también tiene otras acciones y visiones en torno a lo que México puede aportar desde la parte nativa de nuestros alimentos y del sector alimentario. ¿Cómo podría trabajar o cómo puede trabajarse esta fundación, Montserrat, con alianzas estratégicas para que puedan ustedes seguir teniendo esa presencia, pero sobre todo pudiendo permear dentro de los entornos y sobre todo del entorno alimentario para ir mejorando o ir transformando este sector? Claro, bueno, pues siempre es fundamental para el trabajo que hacemos en Fundación Semillas de Vida y bueno, el conjunto de organizaciones sociales que están muy echadas para adelante trabajando por cambiar las condiciones del campo mexicano hacia unas más dignas, ecológicas, ¿no? Socioecológicamente sostenibles, digamos, pues es el tema de las alianzas, el que no podemos segmentar los distintos sectores que están involucrados en la construcción de los sistemas alimentarios, desde el campo hasta el consumidora final, ¿no? Hay ahí todo un conjunto de sectores que tenemos que confluir en esta transformación. Y es por eso que, bueno, pues participamos en algunas alianzas fundamentales como la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que está integrada por organizaciones campesinas, organizaciones civiles, mercados de productores, por ejemplo, ¿no? Digamos, personas que forman parte de agrupaciones que trabajan en distintos sentidos hacia la transformación del sistema alimentario y también, digamos, fuera de estos espacios autogestivos como la campaña Sin Maíz No Hay País, la Alianza por la Salud Alimentaria, también trabajamos a otros niveles, ¿no? A nivel
regional, internacional, por ejemplo, con el MAELA, ¿no? Este Movimiento Agroecológico de América Latina, y también, desde luego, las alianzas en el Congreso. Es indispensable siempre estar cercanas al trabajo que se hace en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, puesto que ahí es donde se toman decisiones fundamentales sobre el rumbo de la política pública del campo. Y bueno, pues siempre tratamos de estar ahí, también alianzas con medios de comunicación, ¿no? Como tú, que saben de repente de algunas coyunturas específicas en las cuales es muy pertinente divulgar, abrir el debate público, y pues siempre es fundamental mantenernos en contacto. Entonces, bueno, es en estos distintos niveles en los cuales nosotros nos vinculamos, nos aliamos para poder llevar a buen fin los objetivos. Muy bien, Montserrat, es importantísimo lo que nos dices, ¿no? Las alianzas no solo al interior, sino también al exterior, y hablando de también, evidentemente, para regular estos aspectos y para ir cambiando y transformando el sector alimentario, habrá que ir en conjunto. En este ir en conjunto, algo que resaltaste y que resalta Semillas de Vida, y por lo cual creo que han tenido como mayor impacto, es que van en acompañamiento con las y los productores de nuestro país, donde principalmente ustedes tienen presencia ya en campo, literalmente estando con las y los productores. Bueno, pues eso depende de los proyectos que vamos desarrollando. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con compañeros productores de Coyuca de Benítez, en Guerrero, en donde, bueno, pues luego del huracán Otis empezaron a atravesar condiciones muy complicadas en la producción, y pues hemos logrado, a través de la planeación de proyectos, el generar condiciones para que se pueda tener infraestructura de riego, por ejemplo, en los huertos familiares, en las parcelas familiares, lo cual implica, pues primero, resolver el problema de la producción para el consumo de estas familias, pero también aquel que está destinado a la venta, y que eso implica una cuestión fundamental del abasto alimentario de la región, de las propias localidades, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, cuando hacemos cierto tipo de trabajos en ferias de semillas, pues trabajamos con Jalisco, ¿no? Con Oaxaca, pues sí, en el Estado de México, en Tlaxcala, digamos, dependiendo de los proyectos que vamos desarrollando, pero pues trabajamos en distintas regiones del país. En la propia divulgación también realizamos nuestra última publicación sobre distintas estrategias de conservación de semillas en localidades de 5 estados del país, donde se suman, además de las que he mencionado, Michoacán, Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre depende, ¿no?, de las condiciones que tenemos para acompañar ciertos proyectos, pero también, bueno, hay alianzas siempre permanentes, como las que menciono. Muy bien, Montserrat, es una labor importantísima. Sobre todo me llamó la atención la parte de ir a apoyar a los productores del estado Guerrero, principalmente en Acapulco, ahí en el municipio, por los temas climáticos que pasaron. Ante ello también, ya casi para terminar esta entrevista, Fundación Semillas de Vida, ¿cómo está abordando y desde dónde pueden apoyar, o desde dónde podemos apoyar con el tema del cambio climático, que ha sido tremendo y que a nuestras semillas y que a nuestros suelos tienen una afectación también, y es muy directa, y que finalmente sabemos que sin las semillas, evidentemente, no podríamos tener una producción alimentaria y tampoco un ecosistema? ¿Cómo lo abordan el cambio climático y cómo están apoyando ustedes y accionando ante ello? Bueno, pues trabajar en la transformación de la producción de alimentos, digamos, en el tránsito de este modelo rapaz con el medio ambiente, que vino heredado de un proceso llamado Revolución Verde, cuando la agricultura pues ya está bien industrializada, pero además empieza el desarrollo de ciertos insumos agrícolas, como los agroquímicos, la maquinaria, desde luego, y equipo agrícola, las semillas, primero híbridas, luego transgénicas. Pues todo este modelo ha tenido un impacto fundamental en el calentamiento global. Incluso pues la agricultura industrial
es uno de los principales sectores contaminantes. Si sumamos ahí el transporte incluso de los alimentos, pues la situación se agrava, ¿no? A lo que se suma del impacto ambiental, del tipo de producción mismo, del modelo industrial de producción, que además se da en un contexto de monocultivos, lo cual, digamos, tiene un impacto muy negativo en la biodiversidad. También el modelo de transporte de alimentos, ¿no? En estas cadenas largas, enormes, con el objetivo de reducir los costos finales, ¿no? de venta de estos productos, pues es alarmante lo que este modelo genera. Entonces, al trabajar con el impulso, con la promoción de una lógica distinta, que pues esté en manos de las y los pequeños productores de nuestro país, ¿no? Son quienes tienen estos modelos de producción. Perdóname que te interrumpa, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero agradecerte, Tania Montserrat Telles Serrano, coordinadora de la incidencia política de Fundación Semillas de Vida, por habernos regalado estos minutos de tu tiempo esta mañana. Te mando un fuerte abrazo y este es tu espacio para cuando puedan venir a difundir información. Muchas gracias, Fernanda, muy agradecidas contigo y siempre dispuestas a colaborar cuando se requiera.